Iniciar con un ejemplo de lo que es el oscilador de relajación. Vemos, nos presentan un circuito donde tiene una alimentación de más 12 volts, resistencia R1 de 50 kilo ohms, R2 de 100 ohms, el capacitor de punto microfaradio, ¿sí? Y vamos a tener la RBB de 5 kilo ohms, la ETA de 0.6, el voltaje de valle de 1 volt, la corriente de valle de 10 miliamperes, la corriente de pico de 10 microamperes y la RB1 de 100 ohms, ¿sí? Durante la descarga, ¿sí? del capacitor. Nos piden determinar el valor de el voltaje de pico para encender el UJT, el rango de la resistencia R1 para encender y apagar el UJT y la frecuencia de oscilación si RB1 es de 100 ohms durante la fase de descarga del capacitor, ¿sí? Y graficar la forma de onda en el capacitor y en R2. Vemos o partimos de eta que es igual a RB1 entre RBB, ¿sí? Que es RB1 entre RB1 más RB2. Nosotros sustituimos los valores y vamos a encontrar que RB1 es igual a 3 kilo ohms. Luego nosotros encontramos el valor de RB2, despejando, digamos, de que RBB es igual a RB1 más RB2, entonces despeja y vemos que RB2 va a ser igual a 2 kilo ohms. Para el valor del voltaje de pico, para encender el UJT, cuando el voltaje del capacitor es igual al voltaje de pico, cuando ya está cargado a ese valor de voltaje de pico, le corresponde también el valor de la corriente de emisor igual a la corriente de pico, que en este caso son 10 microamperes. Bueno, aquí es aproximadamente igual a cero. Entonces puede calcular el voltaje de pico igual al voltaje del diodo más una relación de resistencias que es RB1 más RB2 entre RB1 más RB2 más RB2 por la alimentación. Se sustituyen los valores, ¿sí? Y vamos a encontrar nosotros un valor de voltaje de pico igual a 8 volts. Continuando aquí, para encontrar el valor del rango de R1, ¿sí? Tenemos que es el voltaje de alimentación menos el voltaje de pico entre la corriente de pico, y el otro valor va a ser el voltaje de alimentación menos el voltaje de valle entre la corriente de valle. Se sustituyen los valores y entonces encontramos que la R1 pues va a tener una variación de 400 kilo ohms a 1.1 kilo ohms. Para el caso de el tiempo T1, ¿sí? Que es igual a la resistencia de 1 por el capacitor, el logaritmo natural de el voltaje de alimentación menos el voltaje de valle entre el voltaje de alimentación menos el voltaje de pico, ¿sí? Entonces, T1, sustituyendo los valores que ya tenemos, va a ser igual a 5.05 milisegundos, ¿sí? Y bueno, también tenemos una relación de que dice que T1 va a ser igual a RB1 más R2, que multiplica el capacitor por logaritmo natural del voltaje de pico entre el voltaje de valle. Y vamos a sustituir los valores aquí, que son de 41.6 microsegundos. Aquí yo creo que hay un detalle con ese T1, debe ser T2, que es el tiempo de descarga. Y entonces aquí la suma de los dos es el periodo, que es de 5.09 milisegundos. Y la frecuencia
es el inverso del periodo, que va a ser igual a 196.5 Hz. Y entonces vemos nosotros aquí el, lo que sería la carga y la descarga del capacitor, el voltaje de valle de 1 volt, el voltaje de pico de 8 volts y la alimentación que tenemos aquí de 12 volts. Y considerando que pues tenemos aquí digamos, como el equivalente del UJT, ¿sí? En donde tenemos los valores el voltaje de emisor, la corriente emisora en este caso igual con 0, el voltaje de más 12 volts, ¿sí? Lo que sería RB2, RB1, que es la resistencia variable, y R2, que sería la parte de la resistencia que es de polarización. Vamos a tener un voltaje BR2, ¿sí? Que va a ser igual a una relación de resistencias por la alimentación, ¿sí? Que sería un divisor de voltaje, ¿sí? Que serían los 12 volts que multiplican la resistencia de R2 entre la suma de las resistencias que intervienen en el serie, que sería de el voltaje BR2 de 0.235 volts. Y bueno, el voltaje que tenemos nosotros aquí en el capacitor, ¿sí? Que va a ser igual al voltaje de pico, cuando está activo, ¿sí? BR2 va a ser igual a la caída que tenemos en R2 entre R2 más RB1 por la diferencia de voltaje de pico menos voltaje del diodo, ¿sí? Aquí se puede ver en el circuito, encontrando este valor de voltaje BR2, ¿sí? Tenemos aquí lo que sería la alimentación, que es el voltaje del capacitor, que es igual al voltaje de pico, la caída bueno, lo que tenemos del voltaje de umbral del diodo, ¿sí? Y encontrando por divisor de voltaje en R2, pues tenemos esta ecuación. Sustituyendo los valores tenemos que es igual a 3.65 volts. ¿Sí? Entonces podemos ver nosotros aquí que va de un valor de 0.235 a 3.65 volts con un tiempo también determinado de duración de ese pulso. ¿Sí? Y entonces pues yo creo que sería toda la parte de el problema, ¿sí? Encontrando todo lo que se nos solicitó en el problema. Aquí viene siendo nada más cómo nosotros podemos tener la señal el circuito parecido al que vimos hace un momento, ¿sí? En donde pues está polarizando con una fuente de 12 volts, tiene unas resistencias R1 de 18 kilo ohms, una resistencia R2 de 100 kilo ohms, la R3 de 470, la R4 de 100 ohms y un capacitor, ¿sí? De 0.0015 microfaradios. Entonces aquí tenemos la carga y la descarga del capacitor y lo que serían los voltajes o los pulsos que se generan, ¿sí? en cada caso, digamos, para poder alimentar hacia la compuerta del SCR. Y pues se puede ver, digamos, aquí como en el caso donde está pintado de verde, que viene siendo la parte de la descarga del capacitor, ¿sí? En ese momento cómo está funcionando y de alguna forma cómo se obtiene la señal a la salida, y luego ver que de alguna manera un circuito puede tener una configuración muy similar, pero los valores aquí que tenemos en el primer circuito pues no nos proporcionan salida, ¿sí?
teniendo ya un circuito con valores adecuados para su funcionamiento correspondiente, que debe ser correcto en la situación, en la siguiente situación. ¿Y por qué vendría quizás a causar ese problema? Bueno, por la relación que podemos tener en los valores de las resistencias y del capacitor, ¿sí? Entonces, es para más o menos determinar que el funcionamiento obviamente corresponde a los elementos que nosotros seleccionamos en la polarización del dispositivo. Aquí tenemos un ejemplo en donde se nos pide a nosotros ver si se dispara el SCR y se mantiene disparado el SCR si consideramos que tenemos una RBB de 6 kΩ, una IGT de 0.1 mA, un VGT de 0.5 volts. Calcular la resistencia y el capacitor para que exista un retardo de 10 milisegundos. Y además consideramos que tenemos una ET de 0.7 volts, un BD de 0.5 volts y una corriente de pico igual a 5 microamperes y una corriente de valle igual a 3 miliamperes. El voltaje de valle igual a 2 volts. Sí, entonces nos dan todos los elementos. Tenemos la alimentación de 28 volts, tenemos aquí una resistencia que tenemos en base de 2 igual a 100 ohms, en base de 1 tenemos aquí la parte de 47 ohms, ¿sí? Y obviamente nos piden el valor de la resistencia y el capacitor, ¿sí? Aquí está alimentando este circuito de disparo al SCR a través de una resistencia limitada de corriente. Entonces, si calculamos, podemos ver que el voltaje del pico es igual al voltaje del diodo más eta por el BBB, que sería voltaje pico igual a 0.5 volts más 0.7 por 28, dando un valor de 20.1 volts. Y la relación que tenemos de la corriente cuando va a tener un valor determinado, o sea, los rangos de la resistencia que se nos está pidiendo, ¿sí? La resistencia que vamos a tener aquí. Sustituyendo los valores, podemos ver que va a ser igual a de 3.66 kiloohms a 1.6 megaohms. Dice como el tiempo de apagado es mucho menor que el tiempo de encendido, pues se puede suponer sin comentar un error que se considera que el periodo va a ser igual a T off. Entonces R va a ser igual a 100 kiloohms y T on va a ser igual a la resistencia por el capacitor por el logaritmo natural de la relación que tenemos de voltajes, si recuerdan ustedes. Entonces vamos a tener aquí la ecuación planteada con los datos también que hemos encontrado y despejando aquí el capacitor, pues va a ser de 0.08 microfaradios. Entonces aquí ya encontramos ese valor del capacitor y ese valor de la resistencia que se está planteando aquí, que la resistencia R, que es la que estamos solicitando aquí, es de 100 kiloohms, que está dentro del rango que estamos viendo nosotros aquí. Entonces ya con esto consideramos que se pueden tener, o se están cumpliendo con los tiempos que se nos están proporcionando, que es de 10 milisegundos. Aquí tenemos otro ejemplo en donde nos dice que en el circuito de la figura determinar la resistencia del capacitor, ¿sí? Se dispara 50 milisegundos después de que se cierre el switch. Tenemos todos los datos, ¿sí? En cuanto a la fuente de alimentación, tenemos aquí la parte de la resistencia RB1 y RB2, y tenemos aquí incluso la resistencia obviamente que está polarizando aquí al SCR a través de la compuerta, se está proporcionando impulso cuando esto suceda.
en lo que es la resistencia y el capacitor, ¿sí? Entonces, está dibujado así un poquito diferente, pero es lo mismo que en el caso anterior. Se debe considerar que la corriente de pico es igual a 1 mA y la corriente de valle es de 100 mA. Entonces Z pues también está relacionado con los valores de resistencia. Si recuerdan, nos va a dar un valor de 0.5. El voltaje de pico va a ser el voltaje de umbral más eta por BB. Se sustituyen los valores, vamos a tener un voltaje de pico de 20.7 volts. Y la resistencia en su rango de valores que podemos tener, si ya tenemos nosotros los datos, ¿sí? Podemos sustituirlos y encontrar que va de 400 ohms a 119.3 kilo ohms. Y el tiempo T1, que va a ser igual también a la relación de la resistencia por el capacitor logaritmo de los voltajes. Tenemos aquí para cumplir esos 50 milisegundos, ¿sí? Y sustituyendo los valores podemos encontrar, ¿sí? Que tenemos la resistencia por el capacitor, va a dar aquí ya despejando todo esto y haciendo logaritmo 68.71 milisegundos. Y consideramos nosotros que la resistencia que quede dentro del rango que aquí tenemos considerado de 6.8 kilo ohms, tenemos un capacitor de 10 microfarads. Sí, entonces nosotros con eso pues ya cumplimos lo que se nos está pidiendo del problema, la resistencia y el capacitor. ¿Sí? Bien, jóvenes, entonces pues ahí dejamos hasta ahí dejamos el día de hoy. No sé si tengan ustedes algún comentario, alguna pregunta. No, perfecto. Ok, si se dan ustedes cuenta, pues no, es nada más, ir viendo, digamos, en cuanto al comportamiento, en cuanto a las ecuaciones que se tienen y los datos que se nos proporcionan, ¿sí? Y también ahí, bueno, ya una vez encontrado el rango de la resistencia R, escoger uno para poder encontrar el capacitor correspondiente. ¿Sí? Recuerden que el tiempo de duración del pulso pues lo va a proporcionar la relación de la resistencia con el capacitor. ¿Sí? Bien, déjenme pasarles a ustedes la lista. Permítanme tantito. Muy bien, jóvenes. Pues pues muchas gracias y muchas gracias por esperar. Nos vemos el día de mañana con lo que sigue de los temas. ¿Sí? Que tengan buenas tardes. Gracias, profe. Cuídense mucho, jóvenes. Hasta luego. Gracias igualmente. Hasta luego.